El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, qué bendición tan grande poder estar aquí y tener el honor de encontrarnos contigo nuevamente. Es una bendición muy grande para nosotros el que nos permitas poder conversar contigo, poder tener comunión contigo y poder recibir de parte tuya tu guía, tu instrucción, porque estaríamos perdidos si tú no nos enseñas el camino correcto que debemos tomar y la senda por donde nosotros debemos andar. Estamos aquí, Señor, porque entendemos que tú eres quien le da sentido a nuestra vida, porque comprendemos que tú, mi Señor, eres el motivo de nuestra adoración. Ayúdanos, amado Dios, a estar siempre aferrados a ti y a depender completamente de ti, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y cuando decidimos confiar en nuestros propios juicios, lo inevitable es que nos vamos a volver a equivocar. Por eso queremos pedirte en este día, como lo dijo el apóstol Pablo, que podamos estar crucificados juntamente contigo, mi amado Cristo, en esa cruz, y que ya no vivamos nosotros, sino que seas tú el que vivas en nosotros. Que no se haga en nuestra vida lo que nosotros queremos, porque podemos estar equivocados. Que en nuestra vida se haga lo que tú quieres. Valoramos inmensamente esta oportunidad de nuevo que nos brindas. Gracias por estar aquí. Este es tu programa, este es tu espacio, y nosotros hemos venido a escucharte a ti. Espíritu Santo, a aprender de ti. Eres tú el que nos guías a toda verdad. Y dices en las Sagradas Escrituras que si conocemos tu verdad, entonces seremos verdaderamente libres. Haznos libres de todas estas mentiras a través de las cuales el enemigo nos ha querido tener esclavizados. Haznos libres de los temores, de las dudas, de las preocupaciones. Que hoy tu verdad sea revelada a cada vida y a cada corazón que tú, Espíritu Santo, traes de diferentes partes del mundo y nos congregas en este lugar. Gracias por colocar en nosotros el querer como el hacer, por levantarnos cada mañana y hacer que nuestro corazón esté dispuesto para recibir lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, gracias por todo lo que haces en nuestra vida y por todo lo que harás. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, porque si no fuera por tu misericordia, ya hubiésemos sido completamente destruidos. Es tu gracia la que nos mantiene en pie, es tu gracia la que nos brinda la oportunidad de cada día seguir soñando, seguir conquistando. Gracias por tu fidelidad en medio de nosotros. Gracias por tu amor tan grande
mi amado Jesús, que te llevó a derramar hasta la última gota de tu sangre en esa cruz del Calvario. Gracias por rescatarnos cuando estábamos perdidos. Gracias por las veces que nos has perdonado y nos has levantado cuando nos hemos caído, cuando nos hemos equivocado. Gracias porque tu amor no es como el amor del mundo, que es condicional. Tu amor es incondicional. Pase lo que pase, siempre estás ahí. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar en esta mañana de nuevo aquí dirigiendo este programa y enseñándonos y revelándonos tu palabra y llenándonos con tu santa unción. Gracias, amado, por el nuevo día de vida que ponemos en tus manos. Guíanos en cada paso que damos, en cada decisión que tomemos, que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Eres bienvenidos, y nuestras vidas, que no son nuestras, las ponemos a tus pies, a ti te pertenecen, y que todos nosotros podamos ser sacrificio vivo para ti, y que podamos convertirnos en un altar en donde la presencia tuya mora. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Derrama de tu santa y bendita presencia sobre cada corazón, sobre cada vida. Visita cada hogar, visita cada familia y llénanos de tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias damos a Dios Todopoderoso por el privilegio tan grande de poder estar aquí de nuevo compartiendo con esta gran familia hermosa y maravillosa. Dios me los bendiga. Bueno, estamos listos y preparados. Sean todos bienvenidos. Dispongamos nuestro corazón para todo lo que el Señor hoy quiere revelar a nuestras vidas. Seguimos pensando en aquellas personas que tal vez se levantan en este día desesperanzadas. Seguimos pensando en aquellas personas que tal vez están allí y ya no saben qué más hacer. Esta es una palabra que de seguro nos va a volver a la vida a todos, así que por favor ayúdennos a compartir esto en nuestros muros, en el Facebook. Ayúdenos a invitar a sus amigos, a sus familiares, para que ellos también sean edificados en la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dele me gusta y vamos a gozarnos por todo lo que el Señor hará en este día. Sean todos bienvenidos y estamos listos. Dios le dijo algo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a escudriñar la palabra. Si hacemos lo que está escrito, entonces todo nos saldrá bien. Amado, gracias por este tiempo y este momento. Espíritu Santo, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiaría a toda verdad. La evidencia de que el Espíritu Santo está en un lugar es que el Espíritu nos guía, nos toma de la mano y nos muestra la verdad. Y hoy hemos venido a eso para ser tomados por tu mano, Espíritu Santo, y para que nos guíes a esta verdad que fue inspirada por ti, que todos nosotros podamos conocer esta verdad y ser verdaderamente libres. La gloria es solo tuya. No soy el pastor de este ministerio. El pastor de verdades eternas eres tú. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, continuamos en el estudio del libro de Esther, versículo por versículo. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. El libro de Esther, capítulo 4, verso 3, enseña Esther 4:3. Dice la palabra: Esther 4:3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba,
Tenían los judíos gran luto, es decir, no era un luto pequeño, gran luto, ayuno, lloro, lamentación y cilicio, y ceniza era la cama de muchos. Imagínense dormir en una cama de cilicio. Hay gente que se acuesta en camas así y no tienen paz al dormir, no pueden descansar, están angustiados, están afligidos. Si observamos detenidamente la manera como reaccionó el pueblo judío después de percatarse del decreto de muerte que se había firmado en contra de sus vidas, encontramos ayuno, encontramos lloro, encontramos lamentación, encontramos cilicio, encontramos ceniza, pero no vemos ninguna convocatoria a buscar la presencia de Dios en oración. ¿Por qué ocurrió esto? Porque esta gente estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios. Como usted recordará, el decreto de Ciro, profetizado por Jeremías, les había dado permiso para regresar a Israel. Ellos estaban en Babilonia 70 años cautivos. Y llegó el momento en el que la misericordia de Dios se extiende sobre ellos y Dios usa a este rey llamado Ciro para que los libere de la esclavitud que por 70 años habían vivido en Babilonia. Y una parte de ellos salió de Babilonia. Esdras, Nehemías ahora estaba construyendo los muros y las puertas que habían sido destruidas por el fuego, pero ese remanente no quiso salir de Babilonia, no quisieron regresar a su nación, se quedaron allá. Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4 dice la palabra, Esdras 1 del 1 al 4 dice la palabra, dice Esdras 1 del 1 al 4, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, o pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Un rey pagano diciendo esto, que está en Judá. Verso 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, decía el rey de Babilonia, la cual está en Jerusalén, verso 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenles los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Como voluntariamente ellos decidieron quedarse en Babilonia, ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Dios se había dicho, regresen allá. Ellos dijeron no. Esta fue la razón por la que no hubo ningún llamamiento a orar cuando se enteran del decreto que Amán había hecho firmar con el anillo del rey, en donde estaba estipulado que ellos deberían morir el día 13 del mes 12. Pero que sí hicieron, ellos cumplieron con el resto de los rituales, porque a veces nos volvemos ritualistas. Ellos hicieron ayuno, ellos se vistieron de ropas ásperas, ellos echaron cenizas, y ellos
hicieron grandes lamentos, pero no oraron, no buscaron la presencia de Dios. Es impresionante ver cómo la reacción que tuvo Mardoqueo al enterarse del decreto en el que se ordenaba la destrucción de su pueblo. Recuerdan ustedes que Mardoqueo también se puso cilicio y se fue por toda la ciudad dando gritos y lamentos. Eso hizo Mardoqueo cuando se entera del edicto. Pero esa actitud de Mardoqueo, de lamento, de lloro, de amargura, también fue imitada a lo largo de todo el imperio persa. Al lugar donde esta ley llegaba, donde esta mala noticia llegaba, donde se daba a conocer que ellos como pueblo judío serían exterminados, entonces el pueblo judío directamente implicado reaccionaba con las mismas expresiones públicas de lloro y de lamentación. Esto nos deja una gran enseñanza, y es que la manera como respondemos frente a las pruebas va a ser imitada por las personas que están a nuestro alrededor. No podemos esperar que la gente con la que habitualmente compartimos reaccione frente a los problemas con fe si nos ven dudando. Y esto mismo fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, recordará usted. Moisés envió 2 espías de los príncipes de Israel para que reconocieran la tierra que Dios había jurado entregarles. Yo lo veo como el último examen que tenían que realizar para sencillamente lograr el objetivo. Habían esperado muchos años por esto y ya estaban en los límites de la tierra prometida y se hizo un examen. Vayan a reconocer la tierra. 12 hombres de los príncipes, no eran personas razas, eran príncipes. Allí van a reconocer la tierra. De los 12 que fueron enviados, 10, un porcentaje muy alto, cuando regresaron de reconocer la tierra, ellos hablaron de forma negativa. Y solo 2 dieron un informe positivo. ¿Por qué ocurrió esto? Si todos vieron lo mismo, la misma tierra. ¿Por qué 10 miraron las circunstancias a través de los ojos de la lógica? Y solo 2, Josué y Caleb, miraron sus circunstancias a través de los ojos de la fe. Era evidente que Mardoqueo ni el pueblo judío habían mirado este decreto de muerte que se ceñía sobre sus vidas con los ojos de la fe. Y a veces no miramos los problemas que enfrentamos con los ojos de la fe. Números capítulo 13, verso 31, 33 dice la palabra. Números 13, 31, 33. Dice su palabra. Mas los varones que subieron con él dijeron, escuche esto, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Esto es tremendo porque Dios les había dicho, no, la tierra que yo les voy a dar a ustedes fluye leche y miel. Cuando ellos dicen, esa tierra traga a sus moradores, lo que estaban diciendo detrás de aquel mensaje es, Dios nos engañó, Él es un mentiroso. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes.
Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Nunca se acercaron a preguntarle a un gigante: Señor gigante, ¿ustedes cómo nos ven a nosotros? ¿Parecemos langostas ante ustedes? No, nunca hablaron con los gigantes. Es una percepción que tenían. Cuando tenemos miedo y hemos perdido la fe, ¿no es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven mucho más grandes que nuestro Dios? Parece que el miedo es como si te pusieras unas gafas de aumento. Sí, todo se ve grande. En la mayoría de los casos, demasiado exagerado, demasiado magnificados. Estos 10 espías, príncipes, ante los habitantes de la tierra de Canaán, que tenían una gran estatura, se veían a sí mismos como langostas, como insignificantes insectos. Usted dirá: yo no he visto gigantes en mi territorio. ¿Pero qué es un gigante? Un gigante es todo aquello que te ha quedado grande, todo aquello que se te ha salido de las manos, todo aquello que tú en tus fuerzas no has podido resolver. Y hay algunos que frente a esos problemas, llámese problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas financieros, problemas ministeriales, personales, emocionales, se ven a sí mismos como insignificantes langostas, incapaces. Familia, cuando miramos los problemas a través de la óptica del temor, a través de los lentes del temor, y no a través de la óptica de la fe, todo ante nuestros ojos aparece como en una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene. Los que han tenido la oportunidad de subir a un avión, o a un edificio muy alto, o a una montaña muy alta, se darán cuenta de algo. Cuando estás encima, en las alturas, todo lo que ves desde allí se ve pequeño. Es emocionante cuando usted toma el vuelo y el avión va subiendo y usted empieza a ver las casitas se empiezan a poner chiquitas, los edificios pequeños, la gente se ve como hormiguitas y las montañas muy insignificantes. ¿Por qué? Porque usted está en las alturas. ¿Eso qué es? Usted está en la dimensión de la fe, en las alturas. Pero cuando usted está abajo, la montaña se ve gigante, el edificio se ve grande, todo se ve demasiado grande y nosotros nos vemos insignificantes. Entonces, el tamaño del gigante o del problema que tengo delante de mí, el tamaño lo determina, es la perspectiva desde donde yo lo estoy mirando. Siempre hay una línea de cordura. De aquí para arriba es la dimensión de la fe. De aquí para abajo es la dimensión de la lógica. Todo el que mira su problema desde aquí abajo, es decir, desde la dimensión de la lógica, todo lo va a ver grande. Problema grande, circunstancia grande, deudas grandes. Pero el que mira desde aquí arriba, desde la dimensión de la fe, todo lo ve pequeño. A mí me da mucha paz un texto en Efesios 2 que dice que nosotros por gracia fuimos salvos y que juntamente morimos con Cristo y que juntamente Él nos resucitó y nos hizo sentar. Eso me gustó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y podía entender algo. Si Dios me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso es dimensión de la fe, eso es alturas. Y cuando estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales,
Ese lugar es más alto incluso que a donde puede llegar un avión, incluso un cohete. Es más alto. Es más alto que los problemas y desde allí arriba todo se ve pequeño. Conclusión de todo esto. Podemos decir que si tu problema lo ves demasiado grande, entonces es necesario que subas a las alturas, a la dimensión de la fe. Cuando Mardoqueo se entera del edicto, cuando el resto de los judíos se entera del edicto, y el edicto puede ser para nosotros hoy: ¡hey, te van a quitar la casa! Te van a embargar, te van a meter preso. El edicto puede ser un examen médico que salió positivo. Ese es el edicto. El rompimiento de una relación, yo no sé, es el edicto, es el decreto. ¿Qué haces? ¿Te empiezas a lamentar, a llorar, a quejarte? ¿O subes a la dimensión de la fe y ves que ese problema jamás será mucho más grande que tu Dios? Le pregunté al Señor también: bueno, Dios, pero si tú les diste la tierra prometida, ¿por qué no sacaste corriendo a esos gigantes de allí y les hubieses entregado la tierra sin nada? Pero hasta la tierra prometida venía con el paquete completo. Venía con gigantes incluido. ¡Qué bueno es Dios! ¿Y por qué esos gigantes estaban incluidos en el paquete completo de la tierra prometida? No solo había leche, no solo había miel, habían gigantes. ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué estaban esos gigantes allí? Porque Dios nos iba a dar la victoria. Él pelearía por nosotros y nosotros lo veríamos caer. Aprenderíamos a hacer la guerra. Gracias por los gigantes. Yo pensé que caminando con Cristo los gigantes se iban a ir de mi vida. No, están allí. El paquete es completo. Te entrego tierra prometida. Aquí hay leche, aquí hay miel. Pero también hay gigantes. Hay gigantes. En aquella tierra había gigantes. Y en la vida vamos a encontrarnos con gigantes. Eso es una realidad. Yo no quiero gigantes. Yo no quiero problemas. ¿Sabes que entre más grande es tu gigante, entre más grande es tu problema, mayor será tu victoria? Es una realidad inevitable. Hay gigantes. Pero por causa del temor, que es lo contrario a la fe, ellos veían a aquellos hombres más grandes de lo que realmente eran. Y hay personas aquí que han pasado por procesos, al igual que todos nosotros. Pero cuando entramos en el proceso que no vemos salida, decimos: Dios mío, esto es demasiado grande. Y a uno le hablan palabras de fe: no te preocupes, Dios te va a ayudar. Y dice: yo no le creo lo que usted me está diciendo, porque lo que yo estoy viviendo es difícil. Yo no creo que Dios me pueda sacar de aquí. Es un tema de fe. Y Dios nos ha traído hoy para inyectarnos de nuevo fe. El libro de Proverbios capítulo 29, verso 25 dice lo siguiente. Proverbios 29, 25. Mire, esto es su palabra. Dice: el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, el lazo es una trampa que se usaba. Lo que está diciendo: el temor te va a colocar una trampa en donde quedarás atrapado, preso, no te vas a poder mover, ni te vas a poder desplazar, ni te vas a poder pensar con libertad. Estás preso del temor. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es el antídoto. El temor coloca lazo. La fe o la confianza te lleva a la exaltación. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, era un regalo de Dios. Dios había hablado de esta promesa a Abraham y habían pasado muchos años. Y hoy están a punto de entrar a la tierra. Y el pueblo concluye de que Dios les engañó, les mintió todos esos años. No es cierto. Les parecían. Esa era una percepción que ellos tenían. Les parecían más grandes. ¿A causa de qué? A causa del miedo que les tenían a los habitantes de aquella tierra. Era cierto que la tierra fluía leche y miel. Y así lo confirmaron los frutos que trajeron.
Entre dos no podían con tantas uvas. Pero sus temores fueron más grandes que su capacidad de confiar en Dios. Qué contraste interesante es este, el que se nos da aquí. Gigantes, langostas. De nuevo, gigantes, langostas. Ahora, ¿sabe usted lo que estos 10 espías omitieron? Un pequeño detalle. Se les olvidó incluir a Dios. En su escenario solo había gigantes y ellos que se consideraban langostas. ¿Y dónde estaba su Dios? Se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con gigantes, viéndose como langostas. Esa es la manera en que se vieron. Y valdría la pena preguntarse frente a la circunstancia que tú estás viviendo hoy, ¿tú cómo te ves? ¿Te ves como un gigante porque Cristo vive en ti o te ves como una insignificante langosta que nada puedes? Que cualquiera puede pisotearte y aniquilarte. Si usted ve un bicho o una langosta, un grillo o un gusano en el piso, ¿qué hace? Y algunos se sienten así, que los van a aplastar en cualquier momento. Gigante, langostas. Pero se les olvidó completamente tener en cuenta a Dios. A veces decimos, yo creo en Dios, yo sé que Dios me ayuda, pero es de labios para afuera. Dios es grande, Dios es poderoso, pero yo no creo que pueda ayudarme a salir de esta. Entonces, haces parte de este pueblo que de labios me honra, y su corazón lejos está de mí. Si tú dices que Dios es grande, entonces cree que puede sanarte. Si tú dices que Dios es grande, entonces cree que puede Él hacer eso que tú y yo no podemos. Si solo se hubiesen acordado de la grandeza de su Dios, qué diferente hubiese sido su historia. Pero retrocedemos una vez más y leamos el versículo 30 que constituye el informe minoritario. El de Josué y Caleb, solo 2. El único informe, sin embargo, que presenta la correcta interpretación de los hechos. Números capítulo 13, verso 30. Números 13, 30. Números 13, 30. Dice la palabra. Entonces Caleb, a veces toca, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cállense. No sigan hablando si no van a hablar fe. Si no van a hablar para edificar, entonces cierren la boca. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros. Más puede usted que los enemigos que se han levantado en contra suya. Porque usted y Dios son mayoría. No importa que el ejército de enemigos sea grande, usted y Dios son mayoría. Él es Jehová de los ejércitos. Ahora, según esto, fue Caleb quien dio este informe, pero los otros trataron de refutarlo. Solo Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Sí, es así como dice Caleb. Así pues tenemos el cuadro completo. Este informe concordó perfectamente con los hechos. Había 2 diferentes apreciaciones u opiniones en cuanto a la interpretación de esos acontecimientos. Según la fe,
de la minoría, es decir, de Josué y Caleb. Según la fe de la minoría, sería posible entrar y apoderarse de la tierra, no importa cuántos gigantes estuvieran allí. Eso hace la fe. Pero de acuerdo al temor de la mayoría, es decir, los 10 espías, no era posible tomar posesión de la tierra, porque ellos eran como insignificantes langostas. Ahora, el pueblo no creyó al informe de la gente de fe, sino el informe de la mayoría que estaba presa por el temor. A veces se está pasando por situaciones difíciles y complicadas. Y llega alguien y te dice, no te preocupes, Dios está en control, todo va a salir bien. No, yo eso no lo creo porque el médico me dijo que las cosas estaban bastante complicadas. Y terminamos poniendo nuestra fe en la gente que teme y no en la gente que cree. Es curioso, ¿verdad? Que terminemos creyendo más en la gente que duda, en la gente que no tiene fe, que en la gente que tiene fe. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra y estaban a los límites. ¿Y cuántas bendiciones? ¿Cuántas personas están a los límites de la bendición, pero por causa de la duda y el temor no toman la bendición? El miedo se apodera de ellos y todo lo ven demasiado grande. Es decir, les faltó la fe en Dios. No la fe en ellos, la fe en Dios. La gente dice, yo tengo fe. Pero pareciera que el concepto de fe se ha desvirtuado. La gente comprende que tener fe es, yo le puedo demostrar a Dios que no necesito a nadie y que yo puedo conquistar solo. A lo largo de todos estos años, Dios me ha enseñado que tener fe es no confiar en mí. Tener fe es entender que yo no puedo solo, que Dios es el único que puede. Fe es confianza en Dios, no confianza en ti. Y esa negativa, y esa falta de fe, terminó contaminando a todo el resto del pueblo, porque esto contamina a los demás. El libro de Números capítulo 14, versos del 1 al 3 dice, Números 14, del 1 al 3 dice su palabra. Dice, entonces toda la congregación, escuche, toda la congregación. Hay 2 espías, 2 hablan positivamente, confiando en Dios, nadie les cree, y 10 hablan de manera negativa, todos le creen. Entonces el resultado de eso es que toda la congregación, no unos cuantos, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Me voy a morir. Verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todos, por el informe negativo que estaban escuchando, los que no creían. Y les dijo toda la multitud, mire esto, ojalá muriéramos. Mire lo que estaba saliendo del corazón de esta gente. Mire lo que impide que muchas veces nosotros conquistemos las bendiciones de Dios. La queja. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. De nuevo lo repite. ¿Cuánta gente dice eso? Yo ya me quiero morir. Ya yo no quiero luchar más. Quítame la vida. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Pues los traje a esta tierra para que entraran a la tierra prometida y tomaran posesión de ella. No, ellos dijeron, ¿para qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Mire lo que hace el temor, cómo distorsiona las cosas.
y anula las promesas y la palabra que Dios nos ha dado, y hace vana las promesas de Dios, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Qué Dios tan malo? ¿No sería mejor volvernos a Egipto, es decir, volvernos al mundo? ¿Yo qué hago caminando con Cristo? ¿Para qué le sirvo a Cristo? ¿Qué tengo? Nada. Yo mejor me vuelvo al mundo, porque cuando estaba en el mundo, a mí no me faltaba el dinero. Sí, lloraron mucho aquella noche. Atrévase a entrar a ese momento. ¿Cómo pudo haber sido? Imagínese todo el pueblo llorando. Imagínese. Cuando alguien muere, toda la gente llora, ¿verdad? ¡Ah! Se lamentan. ¡Ah! Así estaban todos, el pueblo de Dios. Estaría Dios diciendo, si yo hubiese sabido que esto va a ser así, ni siquiera lo saco de Egipto. Pero Dios no piensa así, Dios es amoroso. Ellos se sentían tristes. Ellos pensaban en su imaginaria situación desesperada, y cuando dijo imaginaria situación desesperada es porque ellos ni siquiera enfrentaron a esos gigantes, nunca pelearon con ellos, sino que ellos suponían que no iban a vencer. Ellos no habían enfrentado a sus enemigos, ellos no habían enfrentado el problema, pero se dieron por vencidos antes de dar la batalla. No te des por vencido sin haber peleado, por favor. En su mente, sin haber ido al campo de batalla, fueron derrotados en su manera de pensar. El temor los derrotó. Por eso se encuentran en un estado de ánimo triste, que creen que sus esposas y sus niños caerían en poder del enemigo, y usan a sus niños como excusa o pretexto y aparentan pensar en la seguridad de sus hijos, pero realmente lo que hacen es criticar a Dios, como si Él no pensara en la seguridad de sus hijos. ¿Y sabe usted de quiénes entraron en la tierra prometida? Pues fueron precisamente esos mismos niños, la generación siguiente. Los mayores se sentaron allí llorando y diciendo que estaban preocupados por la seguridad de los niños. Y eso se oye, oh, ¿cómo están de preocupados? Pero la verdad es que era Dios quien estaba pensando en la seguridad de los niños. Y como veremos más adelante, Dios les trajo a la tierra. Números, capítulo 14, verso 30 al 31, dice, Números 14, 30 al 31, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Ustedes ya no van a entrar. Hay gente que dice, no, los dones y el llamamiento es irrevocable. No, aquí Dios está diciendo, no van a entrar. Yo dije que iban a entrar, pero ya no van a entrar, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis, dijo Dios. La verdad de las cosas era que simplemente no confiaban en Dios, no confiaban en Dios. ¿Eran el pueblo de Dios? Sí. ¿Veían a Dios en la columna de nube y de fuego, en la nube y el fuego? Sí. ¿Dios les daba maná? Sí. ¿Vieron a Dios haciendo milagros? Sí. Pero nada de eso sirvió para que creyeran en Dios. Hay gente que dice, si Dios hace un milagro, yo voy a creer. No. La persona que no cree, ni si Dios le hace todos los milagros. Números capítulo 14, verso 4 al 10. Dice, Números 14, 4 al 10 dice la palabra. Y decían el uno al otro, mira esto, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, donde estuvieron 430 años esclavizados. Qué triste. Preferible estar en el mundo, esclavizado por Faraón, antes que entrar y conquistar la tierra de las promesas. Verso 5.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, oiga, así se habla en fe. Tienes un problema, mira cómo debes hablar. La tierra por donde pasamos para reconocerla, ellos decían que se tragaba a sus habitantes, los negativos. Estos hombres decían, es tierra en gran manera buena, es tierra en gran manera buena. Verso 8, mire lo que es hablar en fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, porque la queja, la duda, el temor es rebeldía contra Dios. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Y cómo se come el pan? A diferencia de comerse un pedazo de carne, a veces uno tiene que hacer mucho esfuerzo, masticar. No, el pan casi que se deshace en la boca. Lo que ellos están diciendo es que estos enemigos van a ser para nosotros como pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Está Jehová. No los temáis. No los teman. Es que, pastor, este problema que yo tengo, ya yo no sé qué hacer. No los temáis, porque con ustedes está Jehová de los ejércitos. Y Él nos va a dar la victoria. Y Él te va a sacar de ese conflicto. Ahora, estos dos hombres, Josué y Caleb, presentaron los mismos hechos de los otros espías. ¿Cuál era entonces la diferencia que había en su informe? La diferencia estaba en su interpretación de los hechos. Porque mientras los 10 espías no lo hicieron, estos dos hombres, Josué y Caleb, incluyeron a Dios en su presentación. Cuando usted se ve ante la presencia de los gigantes y se siente como una langosta, entonces es cuando necesita incluir a Dios. Si te estás sintiendo que ya no puedes más, que estás a punto de rendirte, es porque necesitas incluir a Dios. Porque cuando tus fuerzas se acaban, entonces ahora las fuerzas de Dios están a tu disposición. Cuando tu historia acaba de escribirse, Dios empieza a escribir su propia historia en tu vida. Cuando las cosas se te salen de las manos, es una buena noticia. Eso quiere decir que ahora están en las manos de Dios. Qué bueno que se te hayan salido de las manos a ti. Porque si no se te salen de las manos a ti, es imposible que ahora estuvieran en las manos de Dios. Y este pueblo ciertamente necesitaba a Dios. Pero Dios no como un objeto decorativo, como quien se cuelga un crucifijo en el pecho, no. Un Dios que tiene poder. Un Dios que ha derrotado a todos los enemigos, que venció a Satanás en la cruz. Y si el pueblo mereciese el agrado de Dios, sin duda alguna, Él les conduciría a la tierra. Pero ¿cómo Dios puede mirarles con agrado a menos que creyesen en Él? Tienen que confiar en Él. En contraste, vemos que Josué y Caleb tienen mucha confianza en Dios. Tienen una fe en Dios que se revela en su forma de hablar. Ellos, aunque todavía no habían enfrentado a esos gigantes, empezaron a hablar en fe. Es como si dijeran, ellos van a ser como pan comido. David decía, cuando se enfrentó a Goliat, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Todavía no lo había vencido, pero ya estaba hablando en fe. La mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer del flujo de sangre,
Ella no obtuvo el milagro cuando tocó el borde del manto. Ella obtuvo el milagro desde que escuchó hablar de Jesús y empezó a confesar: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Confesó su milagro antes de que el milagro ocurriera. ¿Está usted en capacidad de confesar su milagro antes de que ocurra? Mi hijo hoy saldrá de la clínica. Dios me dará hoy los recursos que necesito para ponerme al día con mis obligaciones. ¿Es usted capaz de decir eso? ¿De confesar su victoria antes de que ocurra? Antes de que el pueblo pasara por el Mar Rojo, se estaban quejando, querían morirse, pasan el Mar Rojo, Dios les da la victoria y luego empiezan a alabar. Echó a la mar. Claro, pero después que Dios les dio la victoria, ¿por qué no empezaron a cantar antes? Porque no confiaban. Es fácil cantar cuando Dios ya hizo el milagro, pero la verdadera fe canta antes de que el milagro ocurra porque sabe que Dios obrará a su favor. Pero observemos lo que ocurre. En el versículo 10, Números 14:10. Mire esto. Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y la gente quiere apedrearte cuando tú le dices: no te preocupes. ¿Cómo que no te preocupes? Te quiero levantar a piedra. ¿Se fija usted que cada vez que se presenta la rebelión, la murmuración o la queja producto de la falta de fe, la gloria del Señor aparece? Por supuesto que aparece, pero está sumamente disgustado por esta actitud rebelde contra Él. Números 14, 11 y 12. Números 14, 11 y 12. Mire, Dios apareció. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Está dispuesto a levantar otra nación de Moisés. Gracias a Dios que Moisés intercedió por ellos. Pero esto enojó a Dios en gran manera. Y Dios se enoja cuando no le creemos, cuando no confiamos en Él. Y el resultado es lo contrario: destrucción y muerte. En este pasaje bíblico podemos ver el contraste entre la fe y la incredulidad. De la historia sombría de aquel pueblo incrédulo sobresalen las figuras de aquellos hombres de fe, Josué y Caleb, que escribirían con sus vidas páginas memorables, ejemplares para todas las épocas. Si usted quiere escribir páginas memorables, entonces pásese al grupo de los de fe. Porque la gente que no tiene fe, de ella nada vuelve a saberse. No hay nada escrito. Fueron aquellos, junto con las personas que en todas las épocas han depositado su fe en Dios, en las circunstancias más difíciles, los que verdaderamente han agradado a Dios. Por eso es importante, mis amados, que examinemos nuestras vidas en cuanto a nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, si es verdadera. Debemos considerar las palabras del libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice, Hebreos 11, 6. Mire esto. Dice: pero sin fe es imposible. A veces hemos leído: para Dios no hay nada imposible. Pero aquí hay algo que es imposible, y es agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Para Dios nada es imposible, sí. ¿Qué es imposible? Tratar de agradar a Dios si no le creemos o si no confiamos en Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe, que Dios es real. Porque la falta de fe cree que tu Dios no es real. Cree que la hay, dice, crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Estaba pensando en algo. Y es que hay cristianos ateos. Y usted me dirá, ¿cómo es eso posible? ¿Un cristiano ateo? Claro, cristianos que hablan de Dios, predican de Dios, pero no le creen a Dios. Ni viven conforme a la voluntad de Dios, ni creen que Dios exista. Reflexionemos sobre esto. No es posible agradar a Dios sin tener fe. Mire, usted puede asistir sagradamente a los cultos cada domingo. Usted puede tener una disciplina espiritual de leer la palabra, de memorizarse versos bíblicos. Usted puede predicar la palabra, usted puede hacer ayuno, oración, reprender demonios. Pero si usted no le cree a Dios, usted no puede agradar a Dios. No agrada a Dios. Si usted duda, si usted tiene temor, si usted tiene incredulidad, sepa usted que Dios no se está agradando de usted. Y por eso muchas veces las oraciones no son respondidas, si no confiamos en Él. Porque para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe y que Él es galardonador o que recompensa a quienes le buscan. Esa palabra recompensa es Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Tener fe es creer que Dios es real y que Él tiene el poder para hacer lo que tú y yo no podemos. De nada sirve acercarse a Dios, orarle a un Dios que yo no creo que puede hacer nada de lo que le estoy pidiendo. Alguien dijo alguna vez, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Una persona negativa difícilmente podrá inspirar fe en alguien. La fe no es algo emocional, es algo que se demuestra, sobre todo en esos momentos de dificultad. Hay un ejemplo. Jesús, al ver a los 4 amigos que rompieron el techo para que su amigo paralítico fuera sanado, dijo lo siguiente en Marcos capítulo 2, verso 5. Mire esto. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Fíjese que la fe no es una emoción, la fe se ve. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cualquiera pudo haber dicho, cuando llegaron estos amigos del paralítico con el enfermo y encuentran todo lleno de gente, hubieran dicho, perdimos el tiempo. Aquí ya nada se puede hacer, vamos a llevar el paralítico, ¿de dónde lo traemos? Mejor vengamos otro día, hay mucha gente, un día donde Jesús esté realmente solo y esté tranquilo y podamos hablar con Él. No, estos hombres, dice la Biblia, que rompieron el techo y a veces se necesita una fe que rompa techos, que rompa obstáculos, que no se detenga. La casa no era suya, no me importa. Se subieron, abrieron el techo y bajaron al paralítico. Y Jesús dijo al ver la fe, esto es fe. Tenían tanta fe estos hombres que no se rindieron. No estaban dispuestos a permitir que nada los detuviera. Esto fue lo que maravilló al Maestro al ver la fe de ellos. ¿Ve Dios en nosotros la fe que tenemos? A través de las acciones, de la manera como actuamos y nos comportamos en momentos de dificultad. Al ver la fe de ellos. O sea, la fe puede verse. Cuando usted ve una persona lamentándose, quejando, estando deprimido, triste, usted está viendo algo, no está viendo fe. Cuando en medio de la prueba seguimos firmes en lo que hemos creído, eso es fe. La fe se demuestra con las acciones. Es imposible decir que se tiene fe, pero frente a las tormentas de la vida reaccionas con temor, con angustia y con desesperación. La persona que tiene fe confía, aunque todo a su alrededor sea contrario. Cuando los judíos se enteraron del decreto de muerte, todos reaccionaron de manera negativa. Pareciera que todos olvidaron de la grandeza de su Dios. Por eso lloraban, por eso el cilicio, por eso el lamento. Y por eso frente a los problemas que tenemos empezamos a actuar de la misma manera. El problema de la falta de fe, ¿sabe cuál es? Es la ausencia de comunión con Dios, de contacto con su palabra, ya que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Cuando yo no tengo contacto con la palabra, cuando yo no recibo la palabra, no tengo fe. La persona que pierde la fe porque dejó de creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, no dejes de buscar a Dios en medio de tu crisis y fortalecerte en el poder de su fuerza.
El fruto de la comunión personal con Dios es la fe. Y la fe siempre comienza cuando se escucha a Dios. A medida que vayas conociendo más a Dios y obedeciendo su palabra, tu fe irá creciendo y nada te será imposible. Porque el Dios de la Biblia es todopoderoso y su presencia siempre estará contigo respaldándote. Empieza a buscar a Dios todos los días de tu vida y vive en obediencia a su palabra para tener una fe inquebrantable, una fe poderosa. La Biblia así define la fe, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que se ve, sino de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero estoy convencido. Ustedes tal vez ven el fondo de este escenario. Eso es lo que ustedes pueden ver. La lógica les permite ver hasta ahí. Pero como yo conozco la casa, yo sé lo que hay detrás de ese muro. Usted no lo sabe, yo lo sé. La lógica te permite ver hasta aquí. La fe te permite ver qué hay detrás. Eso es fe. Qué difícil es creer cuando no vemos nada. La fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves. No veo nada. Qué difícil es creer cuando el camino es incierto y tus recursos escasean. Cuando sientes que se te agotan tus fuerzas y tu mente comienza a plantear preguntas de las que no obtienes respuestas. Cuando a tu lado sientes la derrota y la duda carcome tu esperanza. Qué difícil. Cuando te dan la espalda los que menos imaginabas. Y sientes un dolor tan fuerte en el pecho que te hace sentir que no podrás continuar. Que el corazón va a reventar. Y ves las puertas cerradas y no encuentras ninguna ventana. Piensas, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace que no me ayuda? Y a tu alrededor todo está en silencio. Pero en tu interior, los pensamientos e ideas no dejan de hablarte. Pero no es fe. Creer cuando todo lo ves. Porque fe es certeza de lo que no ves. Porque la fe desafía el mundo natural. Enfrenta nuestras dudas y reta nuestros pensamientos. Porque la fe es superior a lo que sentimos. No es una emoción. Es aquello de lo que estamos convencidos que sucederá. El hombre vivirá de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Mi vida no la determinan las circunstancias que estoy viviendo. Mi vida la determina lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios lo dijo, así será. Y en ella descansa mi fe. Por eso el hombre que edifica sobre la roca es aquel que oye, guarda y pone por obra la palabra. Su vida está cimentada en un fundamento firme. Porque la fe acompaña a aquellos que no son incrédulos y les demuestra que las cosas pueden llegar a ser posibles. Por eso, de parte del Señor con temor reverente te digo hoy, sigue creyendo. No dejes de confiar en Dios. Se necesita valentía para enfrentar los temores y las dudas. Yo sé que es eso. También he sentido mucho miedo en ocasiones. Para proclamar que algo sucederá, aún con las posibilidades, cuando esas posibilidades parecen poco probables. Pero Dios es experto en romper con estadísticas y hacer las cosas imposibles posibles. No desmayes. Sigue esforzándote. Y cuando alguien te mire con incredulidad o intentando burlarse, no te intimides. Levanta tu cabeza, bien en alto. Porque este mundo pertenece a aquellos con la suficiente visión para seguir creyendo que algo sucederá, aun cuando no ven nada.
Termino con esto. Debes saber, si te empezaste a preocupar, en Dios dejaste de confiar. Y el Señor nos ha citado hoy aquí para volvernos a ubicar en su propósito y decirnos: hey, por ese camino por donde andas no es el correcto. Te estoy notando últimamente muy preocupado, muy preocupada por tu futuro, por lo que puede pasar con tus hijos, por lo que puede pasar con tu economía, por lo que puede pasar con tu salud. ¿Y sabes por qué estás sintiendo todas estas cosas? Porque perdiste la fe, porque dejaste de confiar en mí, porque te has enfocado en los gigantes de la tierra y no te has dado cuenta que yo soy más grande que esos gigantes. El temor del hombre coloca lazo, y hay personas aquí que han estado atadas por el temor, que no han tenido paz últimamente. Amado Dios, hoy te pido por ellos. Amado, rompe las cadenas de esos corazones que han estado abatidos y afligidos. Oramos por aquellas personas que han sentido que ya no tienen fuerzas para continuar. Tu palabra dice que tú nos das nuevas fuerzas como las águilas. Hazlo hoy, amado. Hazlo hoy. Que aquel que ha perdido sus fuerzas pueda recibir las tuyas. Cuando el profeta Elías quería morirse en el desierto y decía: quítame la vida, tú apareciste en la escena y le dijiste: come y bebe porque el largo camino te resta, y le sustentaste. Hay mucha gente aquí que necesita ser sustentada por ti. Tú le diste al profeta pan, y hoy nos das a nosotros también pan, que es tu palabra. Y en ese pan está el alimento que necesitamos para recobrar fuerzas y para seguir adelante. Padre, quebranta los temores, porque lo contrario a la fe es el temor, y he tenido temor de que me llegue una noticia negativa, de que los exámenes no me salgan bien, de que la cirugía no sea un éxito. Tantos temores con mis hijos que se pierdan, que no puedan volver a retomar el camino, temores a la separación, al divorcio, temores a no poder pagar, a no poder cumplir con las obligaciones. Quita los temores de mi vida. A veces pensamos que el temor es una debilidad de carácter y lo aceptamos en nuestro corazón como si fuera normal. Pero el temor es algo que no te agrada, porque la persona que teme sencillamente evidencia que no confía en ti. Y sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos, amado Dios, a ser personas de fe, que confiemos solo en ti, que no nos enfoquemos en las circunstancias, porque no hay ningún problema que pueda ser más grande que tú. Y frente a este gigante que hoy estoy enfrentando, tú me darás la victoria. Y hoy hablamos en fe. Tú vienes contra mí, gigante, con espada, lanza y jabalina. Quiero decirte, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él te entregará en mi mano y yo te venceré. Y así ocurrió. Y David cortó la cabeza de Goliat. Y tú verás a ese enemigo que te ha estado oprimiendo por años, completamente destruido para la gloria de Dios. Mientras Israel tuvo temor, mientras Samuel tuvo temor, no pudieron conquistar. Pero David era un hombre que confiaba y por eso vio la victoria. Josué y Caleb confiaron y por eso pudieron entrar a la tierra prometida. Quita los temores, desarráigalos de nuestro corazón y nos despojamos de ellos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu liberación. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que hoy el don de la fe inunde nuestro ser para seguir creyendo más allá de las circunstancias, para seguir confiando que nada hay imposible para ti. Gracias, Padre, queremos agradarte y la única manera de hacerlo es cuando confiamos en ti. Perdónanos por haber dudado de tu capacidad. Perdónanos por haber dudado de tu poder. Hoy confío, hoy creo que tú nos darás la victoria. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si lo puedes creer,
da un grito de júbilo, o di ok, no sé, manito arriba, corazones. Créelo con todo tu corazón y no dejes que el temor se apodere de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo banquete! Solo pedimos al Señor que sigan orando por nosotros, por este ministerio, para que su palabra nunca falte, para que su palabra siempre pueda compartirse y seguir llevándose. No olvide darle, suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta a esta enseñanza, compartir con sus amigos y familiares. El Señor me los bendiga a todos. Recuerden, si te empezaste a preocupar, en Dios dejaste de confiar. Vuelve a confiar en Él. Él tiene el control. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de